presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Espíritu Santo, nos encomendamos a ti en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Encomendamos nuestro caminar a ti. Guíanos, Señor, revélanos las cosas por venir. Habla nuestro corazón para que podamos caminar en dirección de tu propósito cada día de nuestra vida. En las familias reunidas, el propósito de festejar la Navidad que no tiene mucho que ver con Jesús, en muchos de los casos, en la mayoría, ¿no? Papá Noel, hay programas que siguen virtualmente por dónde anda Papá Noel en el mundo, ¿no? Repartiendo regalos. La Navidad cargada de alcoholismo, de peleas, de muerte. Todos los años sucede lo mismo. El corazón de los hombres se va endureciendo por causa del pecado, por causa de rechazar al Salvador y por causa de que estas fechas tienen que ver con otro tipo de cosas, con un paganismo y con una práctica pagana. Entonces, todo lo que compartí la semana pasada, sin duda lo habrá estado viendo estos días, pero quiero reforzar no solamente lo que dije la semana pasada, sino que la semana pasada hablamos de lo que decía la tierra del nacimiento de Jesús. Ahora vamos a ver lo que dice desde el cielo del nacimiento de Jesús, como desde otra óptica. Vimos la óptica de la tierra, pero veamos la óptica del cielo, de lo que dice que ocurre con el nacimiento de Jesús. Capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 7, dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Bueno, cuando leemos el contexto vamos a ver que está hablando de la visión desde el cielo de la cosa que ocurrió cuando Jesús nació. De la guerra, de la batalla espiritual. Cuando Jesús nació se desató una batalla espiritual en el cielo. Una batalla espiritual contra la obra de Dios, pero también contra los creyentes. Eso dice este pasaje. Voy a leer el contexto, algunos versículos. Dice, estaba encinta, la mujer que estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Versículo 3 dice, y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto y en su lugar, y un lugar donde Dios había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Y después está el versículo que acabamos de leer, 7 al 9, que dice que se desató una batalla. Versículo 10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor.
Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y del mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense cielos, y ustedes que lo habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante tiempo y tiempos y medio tiempo, luego lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Amén. Ahí vemos entonces qué ocurrió en el cielo, qué pasó en el mundo espiritual, en el mundo invisible para nuestros ojos, pero que es donde se dirime, donde se decide, donde se desata todo lo que pasa acá en la tierra. Se desató una guerra entre Satanás y los ángeles de Dios. Enfrentó Satanás y sus ángeles a los ángeles de Dios, pero dice que no pudo vencer y fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles y todos sus demonios. Y inmediatamente después dice, han llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Jesús, cuando comenzó su ministerio, habló permanentemente de que estaba el reino de Dios en la tierra. Así que esto está hablando del cumplimiento de lo que había pasado y lo que sigue pasando en la realidad espiritual que el hombre desconoce si no tiene a Cristo y además si no tiene a Cristo de manera correcta. Si realmente no tiene su corazón rendido a Él, sino que sigue quizás una religión, una serie de preceptos cristianos buenos en algún sentido, pero que le cierran sus ojos para ver esta realidad. La realidad es que el nacimiento de Jesús vino a traer guerra, a desatar una guerra por la salvación de los hombres. Por eso, cuando los hombres, fíjense que dice que aquellos que han vencido, dice han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del testimonio de Jesús. El mensaje, como siempre lo repito, el mensaje es importante. El mensaje que predicamos, el mensaje de la palabra de Dios que recibimos y que vivimos es importante. Satanás, como él hace guerra contra los creyentes, los descendientes de esa mujer que vienen como consecuencia de la fe en Jesús, él dice que se enojó, se airó, se enfureció contra la mujer y fue a hacerle guerra a los santos. Eso dice la palabra, fue a hacerle guerra a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que obedecen los mandamientos y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. El mensaje de la palabra de Dios. Siempre venimos sobre eso. Hoy se predica un mensaje en muchos lugares, ¿no? Que el creyente solamente centra su atención en cosas temporales, en las cosas que solamente pasan por la vida natural y no solamente lo económico. El mensaje que muchos creyentes también se sienten atraídos es un mensaje sensual, un mensaje que atrae a los deseos del hombre, a las cosas y de la mujer. Cuando digo hombre, el hombre genéricamente incluye al varón y a la mujer. Así que cuando el hombre es atraído por su pecado, es seducido por el pecado, por la sensualidad, por la lascivia, por el libertinaje, todo eso incluye un mensaje diferente al Evangelio, el mensaje que es devaluado, el mensaje que es alivianado y no se predica conforme a la palabra, lo que produce es que las personas, aunque digan tener a Cristo, no estén en victoria. Dice, los que han vencido son los que están, los que lo han hecho por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio por el mensaje del cual dieron testimonio y no valoraron su vida, sino que estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Entonces el mensaje de la palabra, porque la guerra de Satanás viene contra el creyente para desenfocarlo permanentemente. Satanás no tiene problema con el que está desenfocado.
Satanás no tiene problema con aquel que vive un evangelio por un mensaje diferente, que vive enfocado en las cosas temporales, que dice, sí, Dios me prospera, Dios me bendice, Dios hace esto, Dios hace el otro, pero solamente su mensaje está en lo que puede obtener terrenalmente. Fíjense que, como decía antes, hay un canal, no sé si otros canales también lo harán, ¿no?, que siguen, entre comillas, ¿no?, digitalmente, ¿dónde está Papá Noel? ¿Por dónde, qué parte del mundo viene llevando regalos? Entonces, están enfocados en recibir. Y de alguna manera, para muchos creyentes, Dios es un gran Papá Noel que les va a traer regalos para ellos. Sin embargo, cuando los sabios vinieron y fueron a Belén, le llevaron presentes a Jesús. No fueron a pedirle a Jesús, fueron a llevarle a Jesús. Le llevaron oro, incienso y mirra, que representan la realeza de Jesús, el sacerdocio de Jesús, y también en un sentido la muerte que Jesús iba a sufrir por causa de nuestros pecados, porque el incienso se usaba como uno de los elementos aromáticos para sepultar a la persona, se lo preparaba con esas especias aromáticas, entre ellas estaba la mirra. Entonces, estos sabios llevaron todas esas cosas que tienen una representatividad. Si uno lee en Juan, va a encontrar que las mujeres, que para sepultar a Jesús fue Nicodemo y José de Arimatea. Nicodemo llevó 34 kilos de estas especias aromáticas que incluían la mirra. Así que eran especias que se usaban para embalsamar, para perfumar, para tratar a la persona muerta y sepultarla. Todo esto habla de justamente lo que fueron a llevar ellos y lo que era Jesús. Era un rey y debía ser tratado como rey. El mundo hace todo al revés. Y muchos creyentes vemos a Dios como un gran Papá Noel que tiene que traernos a nosotros todo lo que nosotros queremos. Le tenemos que escribir una carta y Dios tiene que responder nuestras necesidades. Sin embargo, la palabra de Dios habla de otra cosa. La palabra de Dios dice que cuando Jesús nació, inmediatamente Satanás quiso matar a ese niño porque sabía que iba a traer su condena, su encarcelamiento eterno, y se desató una guerra, se desató una batalla en el cielo por las almas de los hombres. Así que también dice que esta bestia, este dragón, en realidad dice aquí, la bestia lo vamos a leer después, dice, apareció en el cielo una señal como de un dragón rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. El capítulo 13 dice, entonces vi que del mar surgía una bestia. Este capítulo habla de 2 bestias que surgen. Una surge del mar y otra surge de la tierra. Uno es el anticristo y otro es el falso profeta. Surge del mar. El mar representa las personas, el mundo, ¿no? Las naciones, la masa de gente. Eso representa el mar. Dice, entonces vi que del mar surgía una bestia la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo que tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque le había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Esta bestia que surge es el anticristo. Y Satanás le confirió todo el poder al anticristo, así como Jesús es el Hijo de Dios y la palabra dice que Jesús es la imagen misma de Dios. El que quiere conocer a Dios, el Padre, lo mira a Jesús y conoce a Dios el Padre. Bueno, el que quiere saber cómo es Satanás, mira al anticristo. Ese anticristo, esa bestia, tiene la esencia de Satanás. Satanás se representa en él y le confirió toda autoridad, tanto que el mundo anda fascinado tras él. Así será el gobierno del anticristo. Eso está por suceder, pero todo esto es proceso, digo, de lo que esta guerra espiritual del engaño de Satanás, de la seducción del diablo, el engaño a los creyentes, inclusive para desviarlos del propósito de Dios. Pero cuando también Lucas nos muestra cómo esto empieza a ocurrir, Lucas y Mateo. Voy a leerlo en Lucas, en primer lugar, y después lo voy a leer en Mateo. Lucas capítulo 11 y Mateo capítulo 12, porque Mateo agrega algo que Lucas no pone.
Dice, en otra ocasión, Jesús, y acá vemos la batalla, esa batalla espiritual, aquí en otras partes, yo voy a leer este texto, pero aquí ya lo vemos, ¿no? Dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Así que allá vemos que cuando Jesús comenzó su ministerio, ya arrancó la oposición. Cuando Simón, y leímos la semana pasada en el templo, dijo, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos, y para generar mucha oposición, cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó una gran oposición, esa batalla espiritual, y téngalo presente porque esto es el nacimiento de Jesús, con él comenzó una batalla espiritual en los aires, no lo vemos, por eso mucha gente no lo puede creer, no lo puede entender, ni puede, inclusive creyentes no pueden discernirlo porque piensan que todo es lo que se ve, es lo que simplemente existe, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que desde el cielo, cuando Jesús nació, comenzó una guerra espiritual que se llevó a cabo en su momento y se sigue llevando a cabo ahora hasta que el Señor vuelva y someta todo bajo su dominio. Y gobernará con mano de hierro, dice, leímos el Apocalipsis. Por eso el mundo no lo quiere. El mundo dice que va a decir que Jesús es un fascista, ¿no? Porque eso es lo que dice, ¿no? Si algún gobernante que se propone como gobernante, que los hay, pero seguidas salen al ataque a decirle a esos gobernantes o a esos candidatos que son fascistas porque ellos dicen vamos a tener mano firme. Vamos a poner mano firme, mano dura. Ah, no, usted es un fascista. Bueno, la palabra dice que Jesús va a gobernar con mano de hierro. El mundo y las naciones van a someterse a su dominio y a su poder porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ahora estamos hablando de lo que ocurrió desde que Jesús nació. La Navidad es mucho más de lo que se representa en el mejor de los casos. En el peor ni se habla de Jesús, pero en el mejor de los casos se habla parcialmente también. Dice que cuando Jesús entonces comenzó su ministerio, encontró en esta ocasión a un hombre que era mudo y un espíritu lo había dejado mudo. Así que hay enfermedades que son de origen espiritual, que tienen una consecuencia física. Una mujer estaba encorvada durante mucho tiempo y Jesús dijo, Satanás la tenía atada. Y la sanó en ese momento en la sinagoga y la mujer se enderezó. Y Jesús dijo, Satanás la tenía atada. Este hombre estaba mudo, era una evidencia física, el hombre no podía hablar, pero era un problema espiritual. Así como le pasó a Zacarías, si queremos tomar ese ejemplo también, que el Espíritu Santo lo dejó mudo porque no creyó el mensaje del ángel. El ángel dijo, bueno, ahora vas a quedar mudo porque no creíste la palabra, no creíste el mensaje de Dios y vas a quedar mudo hasta que yo te diga. Así que Zacarías salió mudo del templo donde estaba oficiando como sacerdote hasta el día que nació Juan el Bautista, entonces se desató su lengua y comenzó a hablar. Hay enfermedades físicas que son de origen espiritual y Jesús vino a combatir, a deshacer las obras del diablo, dice en Primera de Juan. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a someter el dominio de Satanás. Dice entonces, pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida contra sí misma no se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Los pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién lo expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Piensa en Apocalipsis y va que tiene sentido mucho más amplio de lo que Jesús está diciendo. Un hombre fuerte guarda su hacienda porque está seguro, porque tiene todo resguardado con un ejército. Ahora viene uno más fuerte que él y lo vence, le saca todo lo que ese hombre tenía como seguro y confiable y reparte el botín. Ese Jesús que vino y que viene a deshacer las obras del diablo.
Entonces explica, cuando un espíritu maligno, bueno, eso lo vamos a pasar por alto, llega al 27, y dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahí de vuelta vemos en este conflicto, en esta guerra espiritual que se está librando en ese momento y que se libra ahora también en cada uno de ustedes. En este mismo momento hay una guerra espiritual sobre su vida, en su mente, en su corazón, para que usted pueda quizás no percibir, no entender y tener quizás con prejuicio cierre su corazón. Bueno, en ese momento había una guerra así. Había gente que decía, este echa fuera a los demonios por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y quién era esa gente? Eran los fariseos, eran gente que conocía la palabra de Dios. Porque Mateo lo dice. Y esa guerra espiritual que se llevó adelante en ese momento y que produjo la libertad del que era mudo, también mostró cómo las personas enseguida, y Satanás enseguida quiere distraer a las personas. Cuando esta mujer aparece en escena, dice, bendito la mujer que te dio a luz. Y bendita porque tú amamantaste de esa mujer. Y Jesús le dijo, bendito los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús inmediatamente cortó esa estrategia del diablo sutil, pero estrategia del diablo al fin que quería desenfocar a las personas de lo que había pasado un rato antes. Poner el foco en otra cosa y no en el problema espiritual de maldad que estaba ocurriendo y que Satanás estaba tratando de distraer, ¿no? Dice en Mateo, capítulo 12, agrega algunas cosas más a esto. Dice que es el mismo relato, ¿no? Dice que estos son los fariseos, menciona que eran los fariseos los que lo oyeron y dijeron que expulsaban a los demonios por el medio de Belcebú, el príncipe de los demonios, y versículo 30 en adelante dice, el que está de mi parte, el que no está de mi parte está contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie algunas palabras contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un árbol bueno, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se conoce por su fruto. Y le dice a ellos, y espero que solamente a ellos, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Amén. ¿Qué es mejor? Ser corto de palabras, ¿no? Hablar lo necesario. Como dice el apóstol Pablo, lo que sea para edificación del otro. De eso hablemos. Después no hable de más porque un día va a tener que rendir cuentas a Dios de cada palabra que dijo. Pero Jesús dice, esto lo dice en el contexto en que los fariseos estaban oponiéndose, estaban tratando de hacer que la gente pensara que Jesús era un fraude. Entonces Jesús le dice, bueno, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Y cada palabra que digan será usada contra ustedes en el día del juicio, porque ellos estaban atribuyéndole entonces a Satanás la manifestación del poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo a favor de las personas. Y él dijo, ese pecado no tiene perdón jamás, ni en este siglo ni en el venidero. Es reo de juicio eterno. Así que mejor uno mantener la boca cerrada, no hablar cosas que no entiende y tampoco tener prejuicios. Así que esa es la batalla espiritual que se está generando permanentemente en los aires, en el corazón de las personas, en los pensamientos, en los prejuicios. El enemigo permanentemente está bombardeando contra las personas para hacerlas
desenfocarse del propósito de Dios. Y además de desenfocarse de lo que es como iglesia. ¿Se acuerda que leímos en Efesios lo que es la iglesia de Cristo? Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia es su novia, la iglesia es su amada, la iglesia es un tesoro precioso delante de Dios, a la que Dios le encomendó una tarea preciosa, tremenda y poderosa. Entonces, ¿Satanás qué quiere? Desenfocarlo del propósito de Dios para que usted no pueda cumplir la tarea. Entonces llega esta fecha, para el mundo es Navidad, para nosotros es Navidad todos los días, pero en estas fechas el mundo, culturalmente, el mundo occidental, festeja la Navidad en toda Europa, en todas partes, en América Latina, América del Norte, en todas partes del mundo occidental cristiano se festeja la Navidad, pero con el sentido que no es el que bíblico, sino que el sentido de Papá Noel. Una fiesta pagana, una fiesta que nada tiene que ver con Dios. Entonces, Efesios nos recuerda lo que es la iglesia de Cristo y al final nos recuerda algo importante en este sentido. Capítulo 6, dice en esta otra versión que lo voy a leer, es una versión diferente, no es la NB ni tampoco la Reina Valera, dice: solo me resta desear que ustedes se mantengan fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Utilicen todas las armas que Dios les proporciona y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potestades invisibles que dominan el mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal habitantes de un mundo supraterreno. Por eso es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder ni un palmo de terreno. Está hablando lo que dice Apocalipsis. Está diciendo nuestra guerra es espiritual. No festejamos la Navidad solamente desde el punto de vista terrenal. Estamos recordando que hay una guerra espiritual. Al momento del nacimiento de Jesús se desató una guerra en los aires por la salvación de las almas. Satanás quiere someter a las personas al mundo. El mundo está en tinieblas, el mundo está bajo el gobierno del maligno. Dicho sea de paso y entre paréntesis, esas 7 cabezas y 12 cuernos también representan la coalición de naciones que le da el poder al anticristo. Que esa coalición de naciones está gobernada por Satanás. Así que todo eso representa los gobiernos del mundo. Los gobiernos del mundo están bajo el poder del maligno, influenciados por Satanás. Y muchos, y los habitantes de la tierra que no tienen a Cristo, también siguen las indicaciones del espíritu del mal, de Satanás. El mundo está en tinieblas. Entonces, Efesios, lo que está diciendo el apóstol Pablo, después de decir lo que es la iglesia, en la tarea que se le encomendó a la iglesia de proclamar en los aires la sabiduría de Dios que le dio poder a la iglesia para esa tarea, dice: quiero que tengan presente que nuestra lucha no son las personas. No luchamos con gobernantes ni con seres humanos. Luchamos con poderes espirituales de maldad, con gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice: estén listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura, protegidos el pecho con la coraza de la rectitud y calzados los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz. Tengan siempre abrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco usen el de la salvación y como espada la del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todo háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño si es preciso y oren con insistencia por todos los creyentes. Así que nos enfoca donde está la verdadera lucha, donde está la verdadera Navidad, donde es el resultado de la verdadera Navidad, se ve en la guerra espiritual que se desarrolla. Jesús dijo: no vine a traer paz a la tierra sino espada. El padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra. Dice, una casa será dividida por causa del evangelio. ¿Cuántas familias, y quizás a usted le pasa eso, cuántas familias se encuentran divididas porque uno tiene fe y el otro no tiene fe? Aún en los matrimonios.
Uno es creyente y el otro no es creyente. Y el creyente sufre las circunstancias. ¿Por qué? Porque el que no es creyente lo oprime, lo molesta, lo fastidia, le quiere perturbar todo el tiempo. Si es el hombre, hace gala de su quizás supuesto autoridad como cabeza del hogar y le dice no te doy plata y lo somete a la mujer. Y si es la mujer le hace algo contrario al varón. Y así unos y otros. A mí mi familia, por ejemplo, me dijo una vez, mira, acá, si venís a vivir acá la gente de la iglesia no viene. Yo dije, bueno, entonces no voy a vivir ahí, porque a mi casa viene quien yo quiero, no quien ustedes dicen. Hay oposición en el hogar, hay oposición en la familia se opone permanentemente, le va a fastidiar, le va a ofender, le va a molestar permanentemente. ¿Por qué? Por causa de la fe. Es una guerra espiritual, pero su familiar es tristemente un instrumento del enemigo. La guerra es espiritual, por eso el creyente tiene que enfocarse en la Navidad, en lo que realmente es importante del nacimiento de Jesús. No es solamente una fiesta donde uno se junta para comer, para tomar. Una Navidad donde las personas se emborrachan, se matan. Mira la noticia que van surgiendo, ¿no? Personas que viajan ebrias, producen accidentes, mueren, todo por en el 24 de la noche, el 25, ¿no? ¿Qué tipo de Navidad, qué tipo de reconocimiento del nacimiento de Jesús hay ahí? Ninguno. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a decir, ojo, que Jesús nació para esto, pero cuando Jesús nació se desató una guerra. Y es una guerra espiritual. Y tenemos que luchar la guerra con las armaduras que nos dice la palabra de Dios. No con lo que nosotros queremos, no con las armas que nosotros queremos usar, sino con las que dice la palabra de Dios. Dice entonces, tenemos que tener ceñida nuestra cintura con la verdad. La cintura, ¿no? Uno se mueve para un lado, para otro, uno puede andar en la verdad o en la mentira, ¿no? Dice, anden en la verdad, protejan su corazón con la rectitud. Jesús nos atribuyó justicia. La otra versión dice, proteger nuestro corazón con la justicia. Jesús nos atribuyó justicia, pero ahora tenemos que tener un corazón recto delante de Dios para que el árbol bueno dé fruto bueno. Entonces tenemos que hacer nosotros al árbol bueno, tenemos que tomar nosotros la decisión correcta, ¿no? Calzados los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Tenemos que tener celo. El apóstol Pablo más adelante cuando pide oración, dice, oren también por mí, para que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna y pueda dar a conocer libre y valientemente el plan de Dios encerrado en ese mensaje evangélico. Esta versión dice el misterio del evangelio, del que soy ahora embajador encadenado. Que Dios me conceda el valor de anunciarlo como debo. O sea, usted tiene que anunciar el evangelio con valor, con poder del Espíritu Santo, y no puede hacerlo de esa manera si no entiende que estamos librando una batalla espiritual, que no son cosas naturales, son cosas espirituales y eternas. Así que uno tiene que calzarse los pies con el Evangelio de la paz, anunciar el Evangelio de la paz. También el Evangelio dice, bueno, además el escudo de la fe. Tenemos que tener en nuestro brazo el escudo de la fe porque el enemigo tira flechas incendiarias para tratar de detenernos, ¿sí? Y no tenemos el escudo de la fe, todas las flechas nos van a pegar a nosotros. Satanás tira permanentemente flechas en su mente. Mira aquel y el otro, y fíjate esto, y fíjate aquello, mira lo que está haciendo, te está usando, te quiere hacer esto, no te quiere. No sé, todas las cosas que el enemigo le pueda meter en la cabeza y uno reacciona. Y eso es lo que Satanás quiere. Y usted tome el escudo de la fe, detenga las flechas incendiarias del maligno, póngase en la cabeza el casco de la salvación. Fíjate que son protecciones puntuales, el casco en la cabeza, los pies calzados con el Evangelio de la paz, no de la guerra, el Evangelio de la paz, la coraza de la rectitud que cubre el corazón, el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Usted en su mente tiene que tener la palabra de Dios, y la tiene que tener en su mano la espada para atacar al enemigo y defenderse del enemigo. Fíjense también, como alguien dijo, ¿no? Todas estas armaduras son y van al frente de la persona, no hay ninguna para la espalda, porque un soldado cristiano no retrocede. No le da la espalda al enemigo para escapar, sino que siempre está de frente. Amén. No somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos adelante. Porque esta entonces es una guerra espiritual. El apóstol Pablo está preso cuando dice esto.
está encadenado, él no está renegando contra el emperador, renegando contra los romanos, no está renegando contra nadie, está diciendo nuestra lucha no son ellos, son los poderes espirituales de maldad, como dice en Apocalipsis, que hemos leído. Cuando Jesús nació, un día que no es el día de hoy, pero bueno, un día que hoy se representa el nacimiento de Jesús, él nació y se desató una guerra. Satanás quiere mantener la posesión de las cosas, pero Jesús lo venció. Lo venció en el Calvario, resucitó, se levantó y está sentado a la diestra del poder de Dios y nos ha encomendado a nosotros comprender este misterio de la salvación de las almas, del Evangelio de Jesucristo para que lo anunciemos. Sea un testimonio, un testigo valeroso, poderoso del Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio en esta Navidad.